¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartirle. Denle me gusta, ese es el mejor reconocimiento que pueden darnos. Y obviamente su comentario siempre constructivo. Traten de no destruir. Aquí se trata de construir este programa. Y este programa es de ustedes. Este programa es de ustedes. Los analistas no es Carlos López. El analista son la persona que se invita y son ustedes los que nos siguen y los que comentan y los que nos hacen el análisis. Así que no nos perdamos. Sencillamente nosotros solo trasladamos algunas inquietudes y algunas consultas que ustedes mismos hacen. Y muchas veces los temas ustedes mismos los ponen en agenda. Obviamente hay agendas que son controladas por otros en el poder, controladas por grupos de poder, como dicen algunos también por ahí. Y definitivamente uno sigue, nada más que va buscándole los diferentes ángulos y diferentes opiniones. Esta tarde hemos invitado al abogado y analista Rafael Jerez, quien ha estado pues por largo tiempo también asesorando al sector privado, también consultorías a nivel internacional, docente universitario, y pues es un joven que de los muchos jóvenes que han surgido y que vienen ya desplazándonos a muchos también, por otro lado, pero que traen mucho expertise, mucho conocimiento y otra forma, ya están en otra época también de ver las cosas. Abogado, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación Sí. a su programa. Yo le comentaba justo antes de entrar que lo sigo mucho, su forma de hacer periodismo. Este es un espacio muy ameno, así que es un gusto acompañarlo por primera ocasión aquí. Espero que haya muchas oportunidades en el futuro también. Sin duda alguna, usted se convierte en un analista aquí de peso, como todos. Aquí no son analistas estrellas, porque todos son estrellas. Porque dicen, hoy vamos a tener un invitado de lujo, o sea que el invitado que tuvo ayer o antier no era de lujo. Claro, pero, todas las opiniones son importantes. Lo importante eso es lo importante. Y lo Sí. importante, la concepción que hay de país, o sea, de un país que todos queremos. De un país que queremos que un gobierno salga bien, porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Sí. Y además solo tenemos un país. Sí. Y es este país. No suele ser muy común, o sea, aunque lo que usted acaba de decir es de sentido común, pero no suele ser tan común para todos, ¿verdad? Porque no todos, yo creo que está tan fragmentado el país, la polarización no es tanto el problema. Fíjese, yo siempre cito una entrevista que escuché del presidente Obama, expresidente de Estados Unidos hace mucho tiempo, cuando le preguntaban en esa transición que había en la salida de la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2016, y le preguntaban si él se consideraba responsable de la llegada de Trump y si en contraposición a la esperanza que generó él cuando llegó al poder, se sentía corresponsable de la división en Estados Unidos, de la división política. Entonces él dijo, bueno, la polarización no me preocupa porque, las sociedades siempre han estado polarizadas, básicamente la contraposición de ideas es normal, pero cuando eso ya escala a conflictividad entre ciudadanos, ahí es donde viene el problema. Entonces lo que usted dice y el por qué cito este ejemplo es que pareciera que en el día a día se nos olvida que en realidad tenemos que querer que a un gobierno le vaya bien. Y nuestras posturas y nuestro trabajo, por ejemplo, en mi caso, como usted mencionó, en diferentes sectores, tendría que orientarse a pensar en eso, ¿no? Pero es tanto la lucha de poder que ya se ha vuelto parte de cómo opera nuestro sistema, que se nos olvida el por qué interactuamos en la política desde distintos sectores. Fíjese que importante porque usted señala cómo interactuamos en la política en distintos sectores. ¿Y por qué la política? Porque en la política es donde se negocia, donde la política es donde se tejen todo, prácticamente todo, y eso es lo que después orienta hacia la parte económica, hacia la parte
jurídica, es decir, en la política es donde está realmente, donde se centra el poder político, es donde se concentra. Pero ¿cómo es ese fenómeno? Porque el poder político lo da también el poder económico. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, por supuesto. Y hablando de política, por cierto, ¿qué repercusiones puede tener este juicio de Juan Orlando Hernández en la clase política, abogado? Bueno, a ver, empezó a tener repercusiones antes de que comenzara, ¿no? Desde que incluso él sale del poder, recordemos que él ya había sido incluido en la lista Engel, incluso siendo presidente, se desclasifica esa sanción cuando él sale del poder y luego viene la extradición y ya a partir de ese momento empezó a tener repercusiones en su partido político, en el Partido Nacional, y incluso en cómo interactuaba la oposición política. El hecho de que Xiomara Castro haya ganado las elecciones, que Salvador Narral haya decidido unirse a Xiomara Castro, todo eso se produce a partir de la posibilidad de que el Partido Nacional continúe en el poder, además que continúe con la sombra de Juan Orlando Hernández atrás. Y cuando ya se plantea la solicitud de extradición, incluso ya hay una repercusión mayor en el Partido Nacional, precisamente por el vacío de poder que eso iba a producir. Ya si nos remitimos a este momento del juicio, pues a estos últimos días que hemos presenciado, por lo menos a distancia, el testimonio de varias personas involucradas en narcotráfico, según el gobierno de Estados Unidos, y que muchos de ellos ya han sido condenados o que han aceptado su culpabilidad. Francamente, Carlos, a mí no me sorprenden muchas de las cosas. Yo veo que en redes sociales hay como una sorpresa de todo lo que se revela, pero no es nuevo en realidad. Es decir, desde que Tony Hernández fue detenido, desde que vimos el juicio de Tony Hernández, los hallazgos que se derivaron ahí y de muchos otros narcotraficantes que pasaron por el poder judicial de Estados Unidos, pues ya de ahí se había develado toda esa estructura de narcotráfico que se penetró en los partidos políticos y propiamente en el gobierno de la República. Entonces, las repercusiones, lastimosamente, yo las veo más en cómo se agudiza el deterioro de la democracia, que ya era una realidad antes de este juicio, y que la presencia de un expresidente que además se reeligió, o sea, que controló el Estado por 8 años, lo único que hace es develar un deterioro que ya había iniciado años atrás. Ahora bien, me preocupa esto que usted ha llamado deterioro de la democracia en el país. Porque, ¿qué tipo de elecciones nos esperan entonces? Es la pregunta. Bueno, ahí diría yo un parteaguas, porque ahora mismo el juicio devela información de acontecimientos anteriores, pero en alusión a su primera pregunta, también condiciona el comportamiento de los partidos. Y eso va a ser importante de cara a las elecciones porque no podemos desconocer que así como el Partido Nacional controló muchas instituciones del Estado, hasta los órganos electorales en su momento, pues hoy Libre, que está en el poder, también tiene el control de muchas instituciones, quizás por la repartición de cuotas de poder, que de hecho hoy puede llegar a ser un día crucial en ese tema de cómo se van distribuyendo las cuotas de poder, si es que en el Congreso se llegan a elegir altos funcionarios como se ha previsto, según tengo entendido en la agenda para hoy en el Congreso. Las elecciones vienen siendo como ese único refugio para que se mantenga la pluralidad de actores hegemónicos. ¿Y a qué me refiero? De hecho, ayer estaba justo terminando un análisis que va a salir publicado en una revista que coordina el ERIC, que se llama la revista Envío, sobre la reelección presidencial en El Salvador. Estoy haciendo un análisis comparado con Nicaragua y Honduras y menciono el pluralismo porque en este análisis que estaba haciendo y ligando con el tema electoral, en El Salvador el 4 de febrero hubo elecciones, se reeligió Bukele, tiene el control, tiene 56 diputados de 60. 60, sí. O sea, tiene el control básicamente del Estado. En comparación con Ortega, que también se reeligió de forma inconstitucional, y además Ortega fue habilitado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en Nicaragua tampoco hay oposición. O sea, no hay una oposición competitiva.
Y de hecho, un ejemplo de eso, para que veamos los paralelismos, es que en 2022, en las elecciones municipales, fueron alrededor de 154 municipalidades, todas las ganó el sandinismo. No hubo una que haya, claro, ahí hay un tema de irregularidades, ¿no? Ni siquiera dan una solo No. como para verificar. Simular, claro, sí, para simular un poco la competencia. Para validar el proceso, diría. Claro, luego en El Salvador ocurre lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia en Honduras en 2021? Y esto lo han estudiado varios expertos en esta materia. Que la oposición política, en el tiempo que el Partido Nacional estuvo en el poder, logró mantener la competitividad. En parte porque siempre estuvo dispuesta a negociar con el Partido Nacional. Recordemos que el Partido Nacional se consolida, Chinchilla lo reeligen inconstitucionalmente, pero Libre tuvo representación en el Tribunal Superior de Cuentas, en los órganos electorales, el registro de las personas. Entonces, esa capacidad de negociar a Libre le permitió y al Partido Liberal mantener una cuota para competir en elecciones. La pregunta es, ¿cómo esa dinámica que se instauró de 2013 en adelante con el Partido Nacional como actor oficialista y los otros partidos como oposición, cómo eso va a cambiar en un momento en el que ahora Libre tiene el control del Ministerio Público y de otras instituciones, al parecer del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su mayoría también, y estamos a las puertas de elecciones de altos funcionarios en un contexto en el que se devela información de más penetración de narcotráfico en este juicio y en el que estamos a casi cinco meses alrededor de la convocatoria de elecciones primarias. Yo a lo que voy es que nos avecinamos a otro proceso electoral competitivo a partir de cómo los partidos controlan el proceso, no una institucionalidad que pueda prevenir episodios de conflictividad que seguramente van a continuar escalando, y un ingrediente más es el juicio de Juan Orlando. Ahora, me preocupa esa convergencia y esos estudios que ha hecho en relación a lo ocurrido en El Salvador, lo ocurrido en Nicaragua y lo ocurrido en Honduras, que prácticamente al final en El Salvador queda de manifiesto, de acuerdo al grado de votación que se dio, y al grado de control que ejerce Bukele, el grado de control que ejerce Ortega, pero de diferente manera en las urnas. Aquí quedó claro que algunos poderes del Estado no existe un control completo, pero sí el Estado mismo y el gobierno mismo está controlando esos poderes a través de cosas que de repente no aparentan ser legales, pero que no es Hay una zona gris. Exacto, esto es una zona gris. Digamos, manejar con 9 personas un poder del Estado, manejar un fiscal que no fue electo de la mejor manera, ni un fiscal adjunto. O sea, todo esto conlleva a la concentración de poder. Claro, son herramientas de poder para ejercer de el diferentes poder. etapas. El Salvador, por un voto popular completamente de lleno que se lo dieron al presidente, se lo otorgaron al presidente, pero aquí no. Entonces, ¿pero qué es lo que está ocurriendo? Lo mismo que está ocurriendo en El Salvador, pero de diferente manera. Lo que pasa es que ahí también hay un contexto histórico y también yo siempre menciono el componente cultural, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, bueno, en El Salvador, recordemos que ellos vienen de acuerdos de paz, o sea, un contexto guerras intestinas. Claro, ¿no? y los partidos, o sea, de hecho, en las primeras elecciones que hubo en El Salvador, el binomio, la contienda no era FMLN Arena. Creo que era el Partido Democracia, una análogo a lo que aquí es la democracia cristiana, ¿no? Luego aparece el FMLN. Aquí en Honduras tenemos por lo menos 2 instituciones centenarias, o sea, es el bipartidismo, que aunque hubo también un papel protagónico de los militares en su momento, pero los partidos nunca dejaron de ser agrupaciones con capacidad de tomar decisiones. Y a día de hoy se mantienen. Bueno, de hecho, el que sean instituciones centenarias es un factor relevante para explicar el por qué, aún con todos los golpes que han recibido estos partidos por corrupción, narcotráfico, siguen siendo estructuras vigentes. De hecho, yo ayer lo comentaba con muchos amigos, que a mí me sorprendía y de forma interesante el cómo en el aniversario, si no me equivoco, es el 122 del Partido Nacional. Había muchos jóvenes, personas de mi generación o incluso más jóvenes que yo, que crecieron
viendo todo lo que ocurrió en los periodos anteriores y aún así se sienten orgullosos de ser de estos partidos. Y eso tiene una explicación en muchas áreas y parte de eso es cultural, es decir, tal vez es una cuestión hereditaria que sus familias fueron, pero indistintamente de la explicación son estructuras vigentes. Y eso les va a permitir seguir compitiendo. Por eso yo a veces no estoy muy de acuerdo con ese juicio de valor que hacen sobre el Partido Liberal de que es un partido muerto, porque si bien no tiene un liderazgo nacional consolidado o a nivel de figura presidencial, pero es el segundo partido con más alcaldías. Bueno, a tal punto que una facción de esos alcaldes, aunque tal vez no sean municipios grandes, pero hacen mucho ruido mediático en la interacción que tienen con Libre. Entonces, son instituciones que por el tiempo que tienen y por cómo se han logrado estructurar en la sociedad hondureña, eso les permite continuar compitiendo. Y ahí es donde tal vez resulta complejo hablar de figuras como Milei en Honduras, porque si bien allá también hay estructuras consolidadas, pero habría que ver en qué medida las estructuras políticas en países como Argentina o incluso en El Salvador, con el ejemplo que di de Arena y el FMLN, qué tan consolidadas están, no solo en las instituciones, sino en cómo funciona la sociedad como para que surja o haya podido surgir alguien como Milei o Bukele y aquí podamos hablar de alguien así. Claro, muchas personas pueden hablar de Salvador. Lo que pasa es que Salvador Narrala ya tiene 10 años en política también, ¿no? Sí. Yo sigo considerando que es un fenómeno porque se desmarca de cómo surgieron los partidos tradicionales, pero también hemos visto los desafíos que él ha enfrentado en interactuar precisamente con esas estructuras políticas. Entonces, por eso es que para las elecciones... Ha sufrido un desgaste también. Sí, claro, porque el participar en el ruedo ya le trae consigo ese desgaste, ¿no? Pero por eso es que para las elecciones que vienen, por mucho descontento que haya de los ciudadanos hacia los partidos políticos en abstracto, lo que significan los partidos políticos, yo considero que los contendientes van a seguir siendo los mismos, por lo menos los hegemónicos. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Quiénes son los interlocutores entre esos contendientes? Yo creo que ahí es donde tanto lo que ocurre en el juicio va a incidir para el Partido Nacional en puntual y también para la propia oposición, porque tanto Salvador Narrala como quienes lleguen a perfilarse en el Partido Liberal van a tener que tomar una decisión de si construyen una coalición con el Partido Nacional. Y parte de esa decisión o factores que influyen en esa decisión es quiénes son los interlocutores en partidos como el Partido Nacional a partir de este juicio. Y también el Partido Libre, ya salieron liderazgos también hegemónicos ahí mencionados. Y tempranamente, prematuramente. Sí. Bueno, pero en relación a esto último, antes de irnos al cambio, por cierto, aquí han surgido algunos malos imitadores de Milei, ¿verdad? O sea, que de repente no son las personas adecuadas, ni las personas oportunas, ni las personas que pretenden buscar un Milei o buscar un Bukele para un Honduras que de repente las condiciones son similares a lo que ha estado viviendo el resto de Centroamérica. Al retorno, repercusiones de este juicio de Juan Orlando Hernández en el campo económico. Si bien es cierto, no es el fuerte, pero se ha hablado del hecho de condenar a un expresidente como narcotraficante. Realmente esto ahuyenta cierta inversión extranjera por el hecho de mantener algunas estructuras ligadas al narcotráfico en el país y que aún se mantienen y algunas permanecen hasta intactas. Al retorno. Bien, continuamos este diálogo esta tarde con el abogado y analista Rafael Jerez. Abogado, ¿qué repercusiones? Alguien me dijo, no va a haber repercusiones de tipo económico porque no hay inversión de todas maneras. No hay inversión extranjera en el país. La han ahuyentado. Se ha escapado la gente. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Algunos están pujando para que haya un diálogo nacional
Pero es tan difícil hacer siempre el partido que está en el gobierno nunca quieren ceder a un diálogo nacional. Y de repente es una tablita de salvación para mantener, aunque sea, contento al resto. O sea, la gente lo que anda buscando, los diferentes sectores, es formar parte o ser actores de los destinos de un país, y creo que todos nos merecemos eso. Sí, bueno, mire, en el tema de atracción o qué tan atractivo puede ser Honduras, pues a la inversión a partir de lo que está pasando, no solo en el juicio, en términos generales, porque para mí el juicio es un ingrediente más, precisamente por lo que usted mencionó, porque ya la propia dinámica política del país no hace a este país atractivo a la inversión. Sumado a eso, un acontecimiento tan complejo como ese juicio. Primero, para mí todo se reduce, sí, lo dijeron bien, seguridad jurídica, pero a la fragilidad del Estado de Derecho. Es decir, el que aquí haya conflictos políticos de forma recurrente por luchas de poder relacionadas al control de las instituciones y al desarrollo de un proyecto político, ya sea por un lado continuista a nivel personal, como fue el de Juan Orlando en su momento, o ahora de un proyecto político familiar o partidario, digamos, todo eso deja de lado prioridades como no solo la generación del empleo, la atracción de inversiones. Yo lo pondría todo eso sujeto al desarrollo humano, es decir, aquí el desarrollo humano no es la prioridad. Porque incluso puede ser que hay instituciones, y no podemos generalizar, que estén haciendo un buen trabajo o que tengan funcionarios. O buenas intenciones. Claro, pero esos son esfuerzos aislados, toda vez que quien dirige el Estado o quienes toman las decisiones tienen un proyecto diferente. Entonces, claro, ya la propia dinámica de los partidos políticos, del gobierno de la República, la prioridad realmente no es, ni ha sido en el pasado, en otras administraciones, el desarrollo humano. ¿Y a qué me refiero con desarrollo humano? Quizás ese es un concepto muy traído de algunos estudios de Naciones Unidas. Bueno, la posibilidad de que todos puedan desarrollar su proyecto de vida, qué es lo que usted quiere hacer de su vida, profesional, personalmente, pero que indistintamente el camino que quiera tomar tenga las condiciones mínimas para poder vivir dignamente. Entonces, en el país no ha sido esa la prioridad, y tanto así que se generó una gran controversia por la reducción de los índices de pobreza, ¿no? Es decir, cuando se lanzó este informe del INE... Se dispararon las alarmas. Claro, porque primero volvemos a un tema de confianza en las instituciones a partir de cómo se moldean cifras o decisiones de las instituciones para poder llevar adelante un proyecto político, a una herramienta que puede ser una medición de la pobreza, para que en función de eso se lleven a cabo políticas públicas. En el país no es necesariamente es el norte. Y ejemplo de ello, lastimosamente, porque yo creo que Xiomara Castro asumió el poder con un grado de legitimidad que pocos gobernantes han tenido en el país. Básicamente no era un cheque en blanco, pero sí era una carta de respaldo lo suficientemente fuerte para que ella llevara adelante su gobierno. Pero en diciembre de 2023... en una cadena nacional lanza una precandidatura presidencial de su partido. Entonces, ¿qué mensaje le transmite eso a la ciudadanía? La prioridad no es el gobierno, es seguir en el gobierno o continuar en el poder. Entonces, para un inversionista, ya sea inversionistas nacionales en diferentes escalas o externos, cuando la prioridad para el país es la política partidaria y las luchas de poder, entonces no es un país en el que el Estado de Derecho, como un puente para poder invertir, generar empleo y estabilidad en el país, no es el camino o no es la puerta de entrada para venir al país, ¿no? Entonces, lastimosamente esto ha pasado en el país, no solo en este gobierno, en gobiernos anteriores también, pero ahí es donde viene lo preocupante, el carácter estructural del problema. El Estado de Derecho, su debilitamiento no se va a revertir de un día para otro, ¿no? Por eso es que cuando salen estos estudios de transparencia... Es atávico, hermano. Es decir, Sí, bueno, mire, cuando salen estos estudios de transparencia internacional, Naciones Unidas, etcétera, y que salen criticando... Humanos. Sí, o sea, uno ahí tal vez es que el gobierno
tanto este como anteriores no han entendido por qué los resultados de estos estudios. Y es que hay una estructuralidad en los problemas que se miden en esos estudios. Entonces, claro, si no hay una acción decidida y articulada del Estado para poder revertir ese deterioro de la democracia del que hablamos al inicio, ninguna acción aislada, por mucha propaganda que tenga, lo va a poder revertir. Pero es que es el mismo actuar, pues. Es decir, imagínense, volviendo a lo de los capitales, y el mismo capital hondureño más bien trata de sacarlo. El mismo hondureño, el inversionista, trata de sacarlo. El que viene dice, no hay una conformación de un Estado de Derecho, un marco jurídico que me pueda respaldar, porque lo que están pensando es en perpetuarse o en continuar en el poder, no cómo desarrollar esto. Y otro, el respeto a la institucionalidad. Es decir, la Corte Suprema de Justicia por un lado. Sí. Esto, mire, el hecho, esto de nombrar a los magistrados. Mire, ayer trascendieron compras. No sé, yo quisiera, yo ando averiguando todavía aquí en el cerebro dónde compraron unos amortiguadores, porque ocupo 4. Los compraron a 580 lempiras, o sea, un amortiguador. Yo no quiero, no sé, un parabrisas, o sea, claro, un refresco que de topo no veo, no le voy a hacer publicidad a ninguno de ellos, pero tampoco lo tomo. Pero ese tipo de situaciones, cuando sale de las instituciones del Estado a decir, ha bajado el índice delincuencial, surgen ahí mismo dentro del engranaje administrativo del gobierno personas que están desmintiendo esas cifras. Pues claro, obviamente, si viene alguien del Estado y le dice, mire, bajamos en 800,000 la pobreza, 800,000 personas, ¿de dónde? ¿De dónde? Claro. ¿De dónde? O sea, aunque quieran vender otra cosa, no la pueden vender porque se ha perdido el respeto y la credibilidad a la institucionalidad. Sí, la seriedad de las instituciones, ¿no? Que puede generar la credibilidad. Bueno, hay muchos estudios que evidencian desde hace ya un poco más de por lo menos 5 o 6 años que la desconfianza hacia las instituciones, por lo menos las principales, partiendo de los poderes del Estado o los partidos políticos, asciende casi a más del 80% de desconfianza, ¿no? Incluso a tal punto hay estudios como Latinobarómetro, que es una encuesta anual que se aplica a un número de personas en cada país de América Latina, evidencia que en Honduras hay un porcentaje importante de personas que preferirían tener a un gobierno autoritario que les resuelva sus problemas a uno democrático, precisamente porque en lo que se supone que entendemos por democracia, no le han logrado satisfacer las necesidades al ciudadano. Y parte de eso es la credibilidad en las instituciones, la confianza que el ciudadano tiene de que las instituciones que tenemos y que ya conocemos puedan responder. Y parte de eso es porque, o sea, en concreto, aquí en muchas instituciones que deberían ser serias por la investidura que tienen, lo que hay es pura politiquería, ¿no? Y por eso yo sí he sido muy crítico de ese mecanismo de designación de funcionarios, por lo menos aquellos que pasan por el Congreso, que esté sujeto en su mayoría a una repartición de cuotas. Porque mire usted lo que ha pasado con la Corte. Usted mencionó ese ejemplo. La Corte llevó casi 11 meses sin ningún problema ante la opinión pública. O sea, se nombraron a los magistrados, si no me equivoco, fue el 16 de febrero del año pasado. Iban a cumplir un año sin ningún problema frente a la ciudadanía, de orden político. Y surgió este tema de las rotaciones de las salas. Entonces, mire usted lo innecesario que es y cómo el control de las instituciones se vuelve un incentivo para llevarse encuentro a la institucionalidad. Todos los magistrados de las salas van a coordinar las salas eventualmente. O sea, aunque ahora mismo se haya impuesto a uno en detrimento del otro, igual va a llegar a coordinar aquel al que no le nombraron ahora en una sala. Pero el punto no era ese. El punto era que quien coordinara la sala de lo constitucional ahora va a volver a coordinar antes de que cierre el periodo de 7 años, porque como son 5 y todos van a coordinar y cuando todos coordinen se repite el ciclo. Entonces aquí el problema era a quién impongo para que antes de que nos vayamos tengamos el control en la agenda de la sala. O sea, ve usted, por una pequeñez
cómo se llevaron de encuentro ya la estabilidad de la sala a tal punto que vi ahí que llevan alrededor de 27, 28 días paralizado el pleno. Se sale parálisis del Congreso, entra Parálisis parálisis judicial. en la Corte. Entonces, para que usted vea, o sea, realmente es vergonzoso porque, o sea, entonces en este país no puede funcionar una institución si no es para garantizar el control de quien tiene un proyecto político a través del control de diferentes instituciones y que lo tengan que sacar adelante. Entonces, dígame usted, si uno como ciudadano no se toma en serio eso, ¿qué inversionista o qué actor externo que quiere invertir se lo va a tomar en serio? Claro, ese no es un problema aislado de Honduras. Acabamos de hablar de dos ejemplos complejos también, como Nicaragua y El Salvador, y Guatemala, que enfrentó una crisis por no querer dejar que el presidente electo tomara posesión del cargo. Entonces, podríamos hablar de un problema regional con raíces históricas, porque al final son países que, si bien cada uno tiene su contexto, compartimos un tronco común, ¿no? Que fue toda esa época de la conquista, o sea, toda esa época en la que incluso tuvimos una constitución federal en Centroamérica en su momento. Entonces, claro, hay matices en cada uno, pero también hay aspectos compartidos que lastimosamente nos tienen como una región con una democracia débil, salvo por Costa Rica, que ahí es un caso de estudio, ¿no? Cómo aún con la cercanía ha logrado llevar adelante, con sus debilidades, porque todo sistema lo tiene, un sistema medianamente funcional para sus ciudadanos, ¿no? Ahora bien, cuando usted señala que hay ciudadanos que prefieren un gobierno autoritario y que le dé lo que él quiere a un gobierno democrático, que definitivamente el centro que debió haber sido la persona humana como tal, sencillamente se les olvidó eso, porque se quedaron con un interés político. Lo mismo ocurrido con el caso de las Fuerzas Armadas, que hay una promoción, que se vuela la otra, se saltan 2, 3 promociones y dejan al que quieren. Entonces, ese ejemplo como que se replica en los diferentes... Todo, claro. En todo el sistema. En todo el sistema. Usted ha hablado también de cosas elementales que confluyen algunos problemas del área centroamericana. Obviamente, somos dependientes de un solo país, ¿no? Es decir, la misma conquistados o no conquistados, otros han cambiado ese término, pero problemas similares. ¿Qué pasa con esa teoría del péndulo que se viene dando prácticamente en toda Latinoamérica? Entra un gobierno de izquierda, sale ese y entra uno de derecha. Y luego vuelve otra vez. Y luego otra vez. Claro. Sí. Bueno, ahí hay una crisis de los partidos políticos, ¿no? Porque recordemos que, a ver, y eso es muy importante, los partidos son, queramos o no, el único medio para acceder al poder, reconocido constitucionalmente. Con todo el desgaste, es la única forma para poder acceder y ejercer el poder. Pero tal es la crisis de representación de los partidos en América Latina que, y además también la memoria corta de los ciudadanos en diferentes países de América Latina, que la insatisfacción nos dura el momento y preferimos que venga otro. En este caso, como usted dice, por ejemplo, el caso de Argentina, estaba Kirchner, vino Macri, vino Fernández y ahora Milei. Pero, ¿por qué hablo de una crisis de los partidos? Primero, porque el rechazo es constante, o sea, no hay credibilidad sostenida en los partidos. Pero en parte también ahí viene un concepto que para mí es muy importante en estas conversaciones y es la complejidad de los problemas. O sea, se generan demasiadas expectativas cuando las personas actúan en condición de candidatos o candidatas que cuando llegan al poder es imposible cumplir esas expectativas porque por lo mismo, por la estructuralidad de los problemas a los que se enfrentan. Entonces, claro, ya al momento en que llega un proceso electoral, que la memoria de las personas suele ser corta, ahí es donde viene el tema de buscar o respaldar una alternativa. Que en el caso de Bukele, eso fue lo que lo catapultó también. Él venía, de hecho, Bukele fue alcalde con el FMLN 2 veces, en Nueva Cuscatlán y San Salvador.
pero él capitalizó la insatisfacción hacia el FMLN y hacia Arena, también muy condicionada por la penetración de corrupción en los gobiernos de estos partidos. Entonces él logra ascender al poder catapultado por la insatisfacción, pero con las expectativas de un cambio. Y él logra capitalizar eso con una política de seguridad muy controversial, que es también lo que le ha granjeado casi el 82% del respaldo, o sea, los votos fueron casi un 82%. Entonces, el péndulo es una realidad, pero también es un peligro, un péndulo en función no solo de un partido y otro partido, y así que el país vaya alternándose sin un rumbo concreto, pero también un péndulo a partir de buscar una alternativa que no sea democrática. Y cierro diciendo esta parte, que el gran problema de eso, de ese escenario, es que aunque yo me siente aquí a hablar de democracia con usted, el tema es que para mucha gente la democracia materialmente no ha existido en Honduras. O sea, aquí vivimos... Es un concepto abstracto. Claro, nada más. o sea, y tal vez ahí muchas veces nos perdemos hablando de esto porque uno sale a la calle y para la persona que nunca ha tenido un trabajo, ni servicios públicos, ni nada, uno le va a hablar de democracia y es como que le esté hablando uno de algo que no existe literalmente. Sí. Entonces, claro, puede ser que uno trate de construir sus posturas a partir de bases democráticas, pero la realidad es que como en el país no hemos experimentado a cabalidad lo que eso significa, entonces para muchas personas no es difícil desechar eso para optar por alguien que en el fondo sea autoritario, pero que le pueda resolver los problemas a la gente. Y ese es un peligro tanto en Honduras como ya materializado en otros países. Y precisamente de eso lo desarrollamos en el siguiente segmento. O sea, ¿qué peligros conlleva ese autoritarismo? ¿Qué peligros conlleva esa concentración de poder de un gobierno o de un Estado hacia la sociedad misma? ¿Qué repercusiones tienen? Es decir, en algunos casos se ha visto repercusiones de tipo positivas, pero también violaciones para diferentes sectores que se ven vulnerados sus derechos y en los cuales nadie, pues, definitivamente está tan contento. Al retorno. Continuamos este análisis con el abogado Rafael Jerez, y analista, abogado y analista, consultor independiente, y precisamente este autoritarismo. Vemos cómo han desaparecido las páginas de transparencia, los portales de transparencia de las instituciones, y vemos también algo aquí, a continuación si el productor lo coloca. Esto es publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Las potestades que le han dado, primero, por tanto, o sea, en el uso de las facultades, y ahí está todos los numerales, ¿verdad? Pero acuerda, delegar en el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales en su condición de secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, la potestad y atribución de autorizar la modalidad de contratación directa en base a los casos establecidos. La Ley de Contratación del Estado y su reglamento para la adquisición y suministro de bienes y servicios, específicamente para la adquisición de equipo, materiales, partes, repuestos, insumos, servicios y otros necesarios para el cumplimiento de la misión institucional de las Fuerzas Armadas y el debido funcionamiento de aeronaves, vehículos militares, contratación de seguros necesarios para el funcionamiento de aeronaves y vehículos para el mantenimiento y reparación del armamento militar, servicios técnicos especializados en materia de investigación e inteligencia y comunicación, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo habido y por haber, de todas las fuerzas, del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval. Mire, o sea... Sí, es impresionante la discrecionalidad, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí es una reproducción de esos riesgos de la concentración de poder de la que estuvimos hablando ya en segmentos anteriores. Es un ejemplo, claro. Y además que, mire, yo recuerdo cuando fue elegida Xiomara Castro,
en ese momento todavía estaban en el clímax de popularidad, pero yo en ese momento formaba parte del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, que es un tanque de pensamiento que se deriva de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene investigadores en varios países. Y en ese momento yo recuerdo que di unas declaraciones para el órgano electoral del Perú, que estaba dando seguimiento a las elecciones en Honduras. Y yo hablé de los riesgos del nepotismo, ¿no? Porque si bien había un grado de legitimidad importante en cómo se eligió el gobierno, pero eso, como dije en segmento anterior, no era un cheque en blanco. Y los riesgos de lo que acabamos de leer en materia de contratación no solamente escalan por la alta discrecionalidad que se le asigna a un secretario de Estado, es que además es un secretario de Estado con vínculos por parentesco con la Presidenta de la República, con el secretario del Congreso Nacional, con el asesor presidencial, etcétera, etcétera. Entonces, los riesgos de corrupción suben sustancialmente no solo por la discrecionalidad que una compra directa de ese tipo puede brindar, sino por la opacidad que viene consigo de vínculos por parentesco en altos funcionarios, porque ya lo vimos en el pasado también. Bueno, justo ayer en el juicio de Juan Orlando se hablaba del papel de Hilda Hernández. Exacto. En todo ese esquema, ¿no? Que además fue ministra asesora, también, claro. Sí. Entonces, bueno, y en el caso del expresidente Lobo, que su hijo fue juzgado por participar en narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, yo sí he sido muy crítico del nepotismo en cualquier color político, en cualquier gobierno, porque eso que acabamos de leer, no solo el riesgo que viene consigo de las contrataciones directas, que bien utilizadas no son malas, pero además con una alta discrecionalidad en la toma de decisiones en un ministerio como el Ministerio de Defensa, por además todo lo que se ha hablado del papel de las Fuerzas Armadas en el sistema político, y encima agregando el componente de nepotismo, sin duda que no solo es un tema de concentración de poder, sino de riesgos de eventuales actos de corrupción. Sí, sin duda alguna, también se ha manifestado, he puesto de manifiesto de que se ha pretendido tener un control o una concentración de poder en el Congreso Nacional y en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué va a pasar con esta elección de segundo grado, de magistrados de segundo grado? Bueno, mire, en el caso del Tribunal Superior de Cuentas, hay varios cargos que se elegirían, tengo entendido, hoy en el Congreso. Uno es el de las vacantes en el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que comúnmente se llama Unidad de Política Limpia. Y además de eso, el Tribunal Superior de Cuentas. Incluso se ha llegado a mencionar la ratificación del fiscal general interino, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que de todos estos cargos que acabo de mencionar, yo le puedo asegurar que la ciudadanía no ha conocido información, bueno, de todos, salvo por el del Ministerio Público, que fue muy mediatizado el proceso en su última etapa. Pero aquí nosotros no conocemos qué criterios se usaron para llegar a 3 finalistas que serían elegidos hoy en el Congreso para el Tribunal Superior de Cuentas. No sabemos cuántos postulantes hubo en su totalidad, quiénes fueron todos los postulantes, cuáles fueron los criterios para, de todo ese universo de personas que se postuló, llegar a 3 finalistas. Lo mismo con el caso de los órganos electorales que se va a nombrar los cargos vacantes que había. ¿Y por qué menciono esto? Primero porque se supone que en Honduras hemos avanzado un poco en temas de procesos de selección de altos funcionarios, por todo lo que ocurrió en el caso de la Corte Suprema del Ministerio Público. Pero el que todavía haya partidos políticos o actores políticos que consideren potable mantener ese grado de secretividad en estos procesos, no solo alude al control político de estas instituciones, sino a cuáles son los incentivos de tener este control. Yo le doy el caso del Tribunal Superior de Cuentas. Cuando hablamos de fondos departamentales, por ejemplo, los fondos departamentales que se gestionaron en el Congreso, el candado de la corrupción ahí era el Tribunal Superior de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas, según la ley que fue derogada en su momento, este decreto 116-2019, le daba al Tribunal de Cuentas la facultad de auditar cómo se habían invertido esos fondos.
Y a partir de eso es que el Tribunal de Cuentas podía sancionar y también enviar indicios, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público. Pero dígame usted, si bueno, además que el Tribunal de Cuentas, desde mi punto de vista, brilló por su inoperancia todos estos años. Pero si van a elegir un nuevo pleno con un proceso opaco, donde no conocemos los criterios y en el que además, en un contexto en el que se dice que se quiere traer una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, ¿usted cree realmente que hay voluntad de combatir la corrupción? A eso voy, porque, ¿sabe por qué? Si ese es un proceso oscuro, no es un proceso transparente, porque no hay nada de cómo debe haberse electo, cómo debe evaluarse. Claro. O sea, sencillamente siguen los partidos políticos erróneamente diciendo, este es porque este es el que me va a defender los intereses. Correcto. Y por eso es que se ganó el calificativo del elefante blanco. Elefante blanco. Igual que el Correcto. Parlamento Centroamericano, que esos Sí. quedaron ya patentadas esos calificativos. Ahora, ¿qué sucede con el resto de las instituciones? ¿Será el mismo procedimiento? ¿Usted se refiere al de los órganos electorales? El de los órganos electorales, el de Y política limpia, el del Instituto de Acceso a la Información Pública. Claro, bueno, porque O sea, el IAIP quedaría acéfalo porque 2 de los comisionados van para la unidad de política limpia. Bueno, mire, en el caso de los órganos electorales, la unidad de política limpia, yo creo que en ese proceso sí hay cosas buenas que se podrían resaltar porque ese es un proceso que depende exclusivamente del Congreso. No hay, por ejemplo, juntas nominadoras o juntas proponentes, sino que directamente lo maneja el Congreso. Pero en el caso de política limpia sí hubo apertura para conocer quiénes eran los postulantes. Siempre se mantiene un grado de opacidad porque hubo evaluaciones que la Comisión Especial del Congreso que se nombró para ese proceso llevó a cabo, pero las evaluaciones no se conocen. Entonces, obviamente, ahí hay un componente partidario de a quién quiero que llegue al final, ¿no? El padrinazgo no desaparece. Pero eso en el caso de política limpia. Ahora, en el caso del Tribunal de Justicia Electoral, y bueno, el CNE sí está completo por los momentos. En el caso del Tribunal de Justicia Electoral tampoco conocemos criterios que se va a seguir para llenar esas vacantes. Y es muy relevante el caso de los órganos electorales, de las instituciones del sistema electoral, porque en mayo, según la ley electoral, tiene que iniciar el proceso para renovar el Consejo Nacional Electoral en septiembre, agosto-septiembre de este año. Y aunque en este momento esa no sea una prioridad, pero recordemos que se convoca elecciones primarias en septiembre de este año y en agosto-septiembre, o sea, casi que en el mismo mes, se tienen que elegir nuevas autoridades. O sea que va a llegar un nuevo consejero o una nueva consejera al Consejo Nacional Electoral a organizar un proceso que empieza justo cuando los eligen. Entonces ahí sí hay un riesgo importante. Claro, es un proceso que no inicia todavía, pero el cómo se elija a las autoridades del Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia va a marcar el camino de hacia dónde va la organización de las elecciones. Ahora bien, ¿qué papel juega o debería de jugar la sociedad civil en estos momentos? Cuando sale alguien de la sociedad civil, lo primero que hacen es descalificarlo, cortarle la cabeza. En el gobierno anterior no dijo nada y ahora sí viene a decir esto. Con eso pretenden descalificar a cualquier organización de la sociedad civil que se convierte en veedora realmente de todos estos procesos. ¿Cuál es el papel que debe jugar la sociedad civil? Bueno, mire, primero el papel de contralor informal de las instituciones. Es decir, yo pienso que un desafío de las organizaciones de la sociedad civil es articularse. Algo que pareciera sencillo, pero no lo es por muchos motivos. O sea, así como hay intereses políticos en los partidos políticos, también las hay en muchos actores de la sociedad civil. Y eso impide que se puedan articular. Hay una diferencia grande entre una organización de sociedad civil y un partido político, más allá de lo obvio de su naturaleza. Y es que el político que pertenece a un partido político trabaja 24/7 como político, ¿no? El de sociedad civil, como ya tenemos esta idea de las organizaciones trabajando en función de proyectos o programas, trabaja de 8 a 5 días de semana y listo, ¿no?
Entonces, el desafío es que su vocación democrática vaya más allá del trabajo programático de su organización. Eso hablando de las organizaciones. Y que sea 24/7 también. Claro, es como ser un actor de sociedad civil, un activista ciudadano todo el día, todos los días. Y ya hablando de la masa, o sea, del pueblo, de todos y todas, más allá de las organizaciones, pues también ahí tendríamos que hablar de aspectos culturales. O sea, ¿por qué en Honduras la ciudadanía no es tan activa políticamente como lo es en otros países? Tendrá algo que ver la cultura, el cómo hemos aprendido a convivir como sociedad, cómo los segmentos sociales que existen en un país han aprendido a coexistir y a desarrollarse internamente. Yo creo que sí. La educación tiene mucho que ver. Claro, pero volvemos a lo mismo, es decir, Sí. educación cívica, ¿no? Educación política. Y si no históricamente el ciudadano hondureño ha sido educado para participar en política, aquí puede, bueno, ¿qué no ha pasado aquí en Honduras como para que salgamos a las calles y nos manifestemos y no lo hemos hecho? Entonces, claro, hay un componente educacional, pero también creo que de comportamiento social a partir de nuestra cultura ciudadana, o sea, cómo históricamente hemos funcionado como sociedad, ¿no? Pero ¿quién ha controlado esa cultura histórica? O sea, Claro, ahí hay un punto relevante para entender las causas de esa inactividad, sin duda. Pero yo ahí es donde sí creo que los partidos los partidos políticos en general, pues tienen una cuota de responsabilidad importante, porque es que buena parte de cómo funcionamos como sociedad está controlada por los partidos políticos. O sea, aunque, claro, yo me refiero a el cómo en la cotidianidad cada uno de nosotros vive. Y le doy un ejemplo. Por supuesto que aquí hay un sector público y un sector privado, pero buena parte de las cosas que usted hace en su día a día, y aquí ya estoy hablando en cualquier persona, necesariamente requiere un contacto con el Estado, con las instituciones. Todas las instituciones, si usted quiere trabajar en una institución, si usted quiere llevar adelante un proceso cualquiera en una institución, aquí lastimosamente no es el debido proceso el que opera, es... La gente existe más bien. Claro, pero ¿cuál es el criterio que le va a ayudar a usted a interactuar con el Estado? Su cercanía con el partido en el poder, sus conectes políticos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que nuestra cotidianeidad está muy permeada por esa visión político-partidaria. No tenemos realmente una visión ciudadana de nuestra vida en sociedad. Es una visión muy ligada a básicamente pertenecer o no a un partido o tener vínculos con un partido para nuestro desarrollo cotidiano. ¿Cómo generar esa conciencia crítica entonces? Es decir, bueno, para que la gente sea más partícipe, porque hay una indiferencia completa. Claro, mire, yo ahí le voy a responder con una visión más a mediano y largo plazo, que no solo es porque yo lo creo así, sino porque muchos estudios lo mencionan como una alternativa que democracias como las de Centroamérica tienen que empezar a valorar. Y es los relevos generacionales en política. O sea, claro, ¿cómo se ligan los relevos generacionales a un tema de educación cívica? Bueno, porque no esperemos, por lo menos a cómo han operado las instituciones en este momento, que yo le voy a decir, mire, la Secretaría de Educación... Lo que hace es que se repiten los patrones, o sea, claro, muchas veces. Pero entonces, ¿por qué hablo de relevos generacionales? Porque si queremos cambiar nuestra cultura cívica, nuestra forma de ver el sistema político, de interactuar entre nosotros, de cómo se toman decisiones, de cómo involucrar ciudadanos en política, yo sí creo que es un tema de que haya nuevos liderazgos que puedan incentivar a más personas a entrar y además nuevos liderazgos que muy progresivamente, porque no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, cambien la cultura ciudadana y la cultura institucional. Esa no es una solución a corto plazo, pero es una realidad dada la estructuralidad de los problemas que tenemos, porque de lo contrario yo no veo, primero, cómo vaya a cambiar la forma en que se toman decisiones en el país desde una perspectiva política, cómo operan las instituciones y cómo se puede generar confianza ciudadana. Y yo por eso sí creo que los relevos en todas las áreas, no solo el sector político, el mismo sector privado, sociedad civil. Bueno, no sé si periodistas. Bueno, o sea, el periodismo, la ventaja que tendría que tener
bueno, los periodistas que no están controlados por los partidos políticos es que mientras haya un grado de independencia, todavía se puede mantener. Todavía hay un aporte, claro. Y puede servir algo para reproducir ese Para, patrón. exacto. Para concluir, ya tenemos muy corto tiempo. ¿Viene la Sisi o no viene? Yo no creo que venga, y si viene, va a tener muchas limitaciones. Para que no solo se trata de que venga la Sisi, es que tiene que venir con las herramientas para trabajar, y ahora mismo no tiene esas herramientas. Sí hubo algunos avances, pero no los suficientes, y además, desde mi punto de vista, no ha habido voluntad política real para que venga. Y ejemplo de ello son todos los conflictos que hemos visto en las instituciones para controlar a quienes deben perseguir a los corruptos y a quienes tienen que impartir justicia. Mientras eso siga así, aquí puede venir la Sisi y va a tener muchos obstáculos para trabajar. Muchas gracias, abogado. No, muchas gracias a usted, Carlos. Va a ser un placer venir cuando lo ameriten las circunstancias para continuar la conversación. Así como estamos en el país, siempre es buen momento para estar para hablar aquí. de esto, Sí. claro. Muchas gracias. Bien, hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes. Este es permanente.